tema que les voy a explicar se llama lugar geométrico de las raíces. Es un tema muy importante en la ingeniería de control y en la materia básica de control en todas las licenciaturas. El lugar geométrico de las raíces, como lo dice ahí, es un método gráfico para calcular todos los polos y todos los ceros de lazos cerrados de un sistema de control al variar una ganancia. Pero esta gráfica nos ofrece algo más, nos ayuda a determinar de manera visual, como es una gráfica, la estabilidad de un sistema. Es decir, podemos ver en qué momento el sistema pasa de ser estable a inestable o viceversa. Nos permite también analizar los comportamientos de la respuesta transitoria, así como también, ¿por qué no?, de estacionario a entradas escalones normalmente o entrada rampa a la hora de que nosotros podamos ver los polos y los factores de amortiguamiento correspondientes a esto, así como la frecuencia natural no amortiguada. Por lo tanto, también es útil en el diseño de control, ya que al poder ver visualmente dónde están todos los polos y todos los ceros del lazo cerrado, también podemos ver si pasan por algún lugar deseado, que es nuestro propósito de control. Aquí podemos ver un lugar geométrico de las raíces, donde podemos ver en la gráfica todos los polos y todos los ceros. En este caso son puros polos los que hay tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, y las líneas continuas de colores azul, rojo y verde son precisamente todos los lugares en donde pasan los polos del lazo cerrado. En este caso he puesto ahí tres polos de ejemplo con tres valores de ganancias. ¿Sí? Hay una ganancia para los cuales hay un polo en donde tienen su parte real únicamente, no tienen parte imaginaria. Podemos ver ahí el factor de amortiguamiento, que es igual a 1. Tenemos también una ganancia en donde el factor de amortiguamiento es igual a 0.7. ¿Sí? Y finalmente una ganancia que es igual a 12 en donde el factor de amortiguamiento es igual a 0. Es en donde los polos del lado cerrado son puramente imaginarios. Esto lo vemos en nuestra gráfica del lugar geométrico de las raíces, pero si sabemos un poquito de control, podemos intuir cómo va a ser la respuesta a un escalón unitario. Por ejemplo, cuando tenemos la K que da una Z igual a 1, seguramente tendremos una respuesta de primer orden. Si utilizamos la K que nos da la Z de 0.7, podemos ver entonces una respuesta de segundo orden, es decir, con algunas oscilaciones, aunque como la Z es de 0.7, la oscilación no va a ser muy grande. Sin embargo, cuando utilicemos la ganancia de K igual a 12, podríamos experimentar oscilaciones sostenidas, esto debido a que los polos son puramente imaginarios. Esto lo podemos ver en esta gráfica, son precisamente esos tres casos. Entonces, visualmente podemos comprobar los resultados dándole un escalón al lazo cerrado de ese sistema de control. Sin embargo, si solamente volteamos a ver la gráfica del lugar geométrico de las raíces, les digo, con un poco de conocimientos deberíamos haber previsto esta situación. Ahora, por ejemplo, si estuviéramos diseñando un sistema de control, veríamos que nos conviene, por supuesto, que la ganancia de 0.728, porque nos da una respuesta muy buena, con un pequeño sobredisparo, porque tenemos polos complejos conjugados. Sin embargo, si se dan cuenta, la salida no sigue la referencia. La señal de referencia es un escalón unitario y la respuesta se va por ahí de menos de 0.4. Quiere decir que esa ganancia no es suficiente. Seguramente también porque hace falta un controlador, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un diagrama del lugar geométrico de las raíces, lo que podemos ver, como decía yo al principio, es por dónde pasan todos los polos y todos los ceros, pero también podemos ver por qué lugares no pasan. Por ejemplo, lo que tenemos marcado ahí en la gráfica como sector corresponde a un sector para el cual hay una Z de 0.7, por ejemplo, hasta 0.8, como los posibles valores del factor de amortiguamiento que nosotros quisiéramos que tuviera nuestro sistema de control de lazo cerrado. Y las curvas, ¿sí?, que están en la parte de abajo y en la parte de arriba corresponden a los mismos valores de omega n. Es decir, este sector tiene un valor mínimo y un máximo de omega n y de z deseados para nuestros polos de lazo cerrado. ¿Cuáles son aquellos deseados? Pues los que queremos que efectivamente tenga nuestro sistema de control de lazo cerrado. Entonces, si la dinámica que quisiéramos ver en este sistema de control de lados cerrados sería una como la de los polos que están fijados en ese sector, podemos ver que al variar la ganancia de ese sistema de control no es suficiente porque los polos no pasan por ahí. Entonces hay que modificar al sistema. En otras palabras, hay que compensarlo. Hay que mover ese lugar geométrico de las raíces a la izquierda para que pase por ese lugar. Y eso se consigue con un controlador.
pues bueno, todo esto nos da la curva del lugar geométrico de las raíces, no solamente todos los polos del lazo cerrado, nos ayuda a saber cuándo los polos pueden pasar de ser estables a inestables, o sea, con qué valor de la ganancia sucede eso, pero también cuando hacemos diseño de control nos da unas pautas para ver qué es lo que necesitamos agregar o qué es lo que debe de tener nuestro controlador para ese propósito.